Hola estudiantes, yo soy Francisca Ortiz, estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho. Soy tutora del programa de acceso inclusivo, equidad y permanencia de la Universidad de Santiago de Chile. Hago esta cápsula, no la van a hacer muy largas porque la verdad es que los temas son bien concisos, eh, que vamos a tratar durante las dos próximas sesiones de taller, en las que no voy a estar por una inasistencia programada, pero no es la gran cosa, no se preocupen. Entonces voy a cumplir igual con el tema de la materia y todo para que no interrumpir el curso, digamos, del taller. Así que no hay mayor problema con eso. Por otro lado, el drive de tutorías que está en el link que les envié a sus correos electrónicos. Cuando hemos tenido nuestras sesiones de taller, yo siempre les pido su correo. Si no les ha llegado nada y ustedes han asistido y han dejado su correo, revísenlo porque probablemente me han rebotado algunos correos. Entonces puede ser que haya habido algún problema de tipeo o algo así con el nombre o la dirección del correo electrónico. Y también otra cosa, si la idea es que envíen estas cápsulas a sus compañeros, que se llegue a toda la generación de primer año, justamente porque hubo un error en mi correo electrónico. O sea, yo di bien mi correo electrónico en el mensaje que envié a la delegada, quien amablemente tuvo la, la buena voluntad de enviar la información del taller durante la paralización y empezaron a asistir ustedes al taller. Sin embargo, en la sesión última que tuvimos presencialmente, algunos estudiantes me indicaron que cuando algunos enviaban el correo electrónico, les respondía una persona como yo no soy, o ya dejen de mandarme correo, o cosas así. Y parece ser que era porque anotaban mal mi correo. Mi correo es francisca.ortiz.ga, G-A, así como completo. francisca.ortiz.ga@usach.cl. No solo Francisca Ortiz, para que lo sepan. Entonces, si son estudiantes y no han asistido nunca al taller de Derecho Romano y esta es la primera cápsula que ven, ese es mi correo. Ustedes envían un correo así, hola, quiero ser parte del taller o algo por el estilo, y ustedes van a recibir el link de mis drive de tutorías. En ese drive de tutorías no hay solamente material del taller de romano, que es una carpeta que dice taller de romano. Hay otro material, por ejemplo, hay uno que dice taller de constitucional 1, donde fue el año pasado que impartí el taller de Derecho Constitucional 1, un ramo que ustedes todavía no tienen, pero que eventualmente van a tener. Y también todos los ramos que ustedes tienen, eh, hay otra carpeta que se llama primer semestre, donde hay láminas y material para primer semestre, valga la redundancia, donde están algunas láminas del resumen completo de todos sus ramos. Y también hay otra que dice segundo semestre, donde no están todos los ramos que ustedes van a tener en el segundo semestre, porque yo la hice en función de los tutorados que tenía en ese momento. Y mi tutorada necesitaba apoyo solamente en esos ramos, así que solamente de esos ramos es que hay material. Así que eso, para que lo tengan en consideración. Y hay otra carpeta que se llama modelos pruebas, algo así. Pueden revisarla, pero también hay una advertencia, por decirlo así, hay un documento que dice importante leer. Es importante que lo lean, porque esas son pruebas que yo rendí en mi primer año en la universidad. Mi primer año fue online. Entonces, durante la escuelita online se rendían pruebas muy distintas a las que ustedes probablemente vayan a rendir en su periodo de primer año. ¿Por qué? Porque los profes asumían que nosotros copiábamos, entonces como ellos asumían que los estudiantes iban a copiar, las pruebas eran distintas, como la dificultad, no sé si eran más difíciles, pero la dificultad era diferente. Eran más enfocadas al desarrollo de una respuesta tipo ensayo, al desarrollo de una respuesta que no se iba enfocada a la memoria, sino más bien a la resolución de casos, como a un tratamiento más lógico o algo así. En cambio, en las pruebas presenciales, yo he ido notando más o menos el cambio. Las pruebas presenciales suelen tratar y trabajar más la memoria, como qué pasó en esta época o qué dice tal autor de esto o nómbreme esto, nómbreme esto otro. Entonces lo importante es como que tengan ese enfoque. Si bien es cierto, esos modelos ustedes los pueden resolver,
les adelanto que no copien. Si les hacen una pregunta similar a alguna que aparece ahí o que ustedes creen que pueden encontrar la respuesta, no copien porque yo en primer año no me destacaba por saber hilar muy bien las ideas. Yo a veces leo mis propias pruebas que yo rendía en primer año y siento que no están muy coherentes las respuestas, entonces haciendo ese examen de autorrevisión, que está la advertencia de no copien directamente porque no les aseguro una buena calificación. Pero si yo con esas cosas que respondía pude aprobar, está más que seguro que ustedes a lo mejor lo pueden lograr. Eso como primer aviso respecto al tema Drive, al tema material de tutorías, que les dejaré a disposición mediante sus correos electrónicos. Cuando ustedes me envíen un correo a mí a francisca.ortiz.ga@sarch.cl. Y otra disculpa como es que hablo un poco raro por el tema de los brackets. Pero eso, ya habiendo terminado los asuntos de previo especial pronunciamiento, les comento que en esta sesión, y de hecho lo van a ver en la lámina que va a estar subida a Drive, que idealmente les recomiendo que ahora abran el Drive, entren a la lámina, porque acá no tengo cómo compartir pantalla, por decirlo así, porque estoy grabando, como pueden ver por el formato, desde mi teléfono, ya que Payet me indicó que de esa forma lo tenía que hacer para ser subido al YouTube de la institución. Que por lo tanto, me disculpo porque yo no tengo esa opción de compartir pantalla ni nada, y Zoom no me funciona, Zoom no me quiere, así que no voy a intentar ir por ahí. Tampoco sé guardar los videos desde Zoom, soy un poco neófita en ese sentido. En fin, la cosa es que la sesión última del taller lo que vimos fue hacer un ejercicio de resolución de prueba. Lo que hicimos fue que ustedes van a encontrar, si mal no recuerdo, la lámina se llama preparación prueba. De Payet nos facilitaron hojas blancas y yo les iba exponiendo esos casos que ustedes ven en la lámina, los cuales ya están resueltos, y la resolución fue enviada a los correos electrónicos de las personas que rindieron esa como evaluación o práctica de evaluación. Y próximamente subiré la resolución al Drive, ya debería estar subida ya para cuando este video esté como arriba. Eso fue lo último que vimos. Lo que yo noté, y que en ese momento solo habían 7 personas presentes en el taller presencialmente. Durante las anteriores sesiones había habido un poco más. Lo que noté y la dificultad principal que me di cuenta, y quizá tiene que ver porque ustedes no iban preparados para rendir una evaluación, si estamos claros que cuando uno le agendan una prueba, va preparado, y va estudiado y va como con todo el power. Obviamente ese no era el caso, pero aún así siento que habían ciertas cosas que tenían que saber como por el hecho de haber dado el curso, por el hecho de haber asistido a las clases, por el hecho de haber asistido al taller. Habían ciertas materias que era necesario como tener más o menos un poco claras, y me di cuenta que prácticamente nadie supo responder la prueba. Entonces, aunque los casos no eran excesivamente difíciles, sé que es materia que vieron, porque yo también la repasé en el taller. Siento que como este es un taller de apoyo, es importante que volvamos sobre ciertas materias que a lo mejor a ustedes les están contando más. Lo que yo me fijé es que principalmente lo que les cuesta es Cursus Bonorum o el curso de las magistraturas. El cómo escalan las magistraturas, el orden en el que van, qué son y cosas por el estilo. Y por otro lado, un poco de organización social civil. Ahora, respecto a organización social civil en Roma, tengo 2 apuntes. No apuntes de materia, sino dos anotaciones más bien. Primero, yo cuando estaba creando las láminas, yo generalmente voy con una semana de antelación de trabajo, por decirlo así. O sea, yo ahora estoy preparando 2 semanas, siempre, estoy como 2 semanas. Entonces, en el momento en el que fue la sesión última, yo estaba terminando las láminas de la sesión que sería esta semana. Estoy como un poco temporal los viajes, disculpen. La cosa es que en ese momento uno de los casos habla de las curias. Y uno de los jóvenes me hizo el alcance de que curias lo habían visto pero en historia. Y yo, para que lo sepan, uso como base de este taller el libro del profesor Samper Polo, que es el libro de Derecho Romano que todos hemos visto. Que lo uso porque obviamente el profesor Samper lo utiliza, la profesora Sonia lo utiliza y el profesor
Moraga, creo que es el tercer profesor de romano, él también ha señalado, o algunos tutorados me han indicado más bien, que él ha señalado que le gusta mucho cómo Samper explica el tema en el libro. Entonces, respecto a eso, por eso creo que es el mejor manual, por decirlo así, para la rendición del curso de Derecho Romano. A lo que voy. En el texto del profesor Samper aparece el tema de las curias, los centuriados y cosas así como organización, no sé si política sea la expresión, pero la organización que se llevaba en Roma. Me hicieron ese alcance, de que eso lo vieron, pero lo vieron en historia. Entonces, eso como que me choca un poco a mí, en el sentido de que yo siempre les he dicho desde el principio del taller que Romano e Historia 1 se topan muchísimo, se topan demasiado. Topan mucho sobre todo en eso, en organización social civil, porque Historia sobre todo toma Roma, generalmente la Roma clásica, y se van diferenciando cuando en historia empiezan a ver los pueblos germánicos, el imperio carolingio o cosas por el estilo. Pero al principio y sobre todo hasta el punto que nosotros alcanzamos a ver como fuerte materia, que fue antes de la paralización, antes de la paralización apenas habían llegado a ver el primer capítulo introductorio. Entonces, hasta ahí historia de los romanos son súper similares. Entonces, personalmente pienso que para evitar confundirlos y que digan, ya, pero es que esto yo lo vi en romano, porque lo vi en el taller de romano y en verdad lo vieron en historia, para evitar las confusiones, creo que es un poco mejor. Esa lámina va a quedar subida, de todas formas, para que la revisen, pero no sé si sea lo más beneficioso revisarlo en el taller de romano. ¿Por qué? Porque la idea es evitar que ustedes se sigan confundiendo entre los dos ramos, que es algo que a mí me pasó mucho, porque muchos profesores, los de historia y los de romano, como historiadores, a veces no están de acuerdo en ciertos puntos o no se denominan de la misma forma ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo en la cabeza que el profesor García Huidobro de historia hablaba bastante del tema de las magistraturas y explicaba el tema más adelante el tema de los césares y cosas por el estilo, cosas que en romano no llegamos a ver como tan pormenorizadamente, pero como sí vimos magistraturas a veces se me confundían los ramos. Y claro, al poner ciertas cosas que son de romano en historia, el profesor piensa que, por lógica, no le estás poniendo atención a su ramo. También respecto a lo mismo, si el profesor les da lecturas, lean las lecturas que les da el profe. Sé que suena un poco de perogrullo, pero claro, como a veces eh, a lo mejor los otros profes no solo les dan el manual del profesor Samper, les dan a lo mejor algún otro texto. Si se confunden y le ponen a otro autor o cosas así, si son controles de lectura y lógicamente ponen a un autor que no era, como que a lo mejor puede estar bien la respuesta, pero no era el autor que el profe recomendó. Entonces, eso como algunos alcances de cómo abordar el tema de la materia y la confusión que puede haber entre historia y romano. Esto lo hago como un alcance, sé que a lo mejor quienes han estado en el taller dicen, ay, ya, de nuevo otra vez, pero esto puede que lo vea gente que nunca ha estado en el taller, entonces es importante haber hecho esos alcances de previo y especial pronunciamiento. A lo que voy, centuriados, perdón, curias y cosas así, lo voy a dejar subida como lámina del taller, pero no sé si lo vamos a repasar como materia así como acá. Lo que sí vamos a ver, y vamos a ver harto, respecto a organización social civil en Roma, que quiero como conversarlo acá. En la siguiente cápsula de la próxima sesión van a haber acciones. Ya. El tema de la organización social y civil en Roma tiene que basarse un poco en el concepto ius. Ius, que es I latina, US, no JUS, porque a veces he visto que lo escriben así. Ius es un concepto que en el origen de Roma tenía esta idea un poco de la violencia legítima. Quizás sea un poco asincrónico llamarlo así porque el profesor Samper recuerdo que lo explica de una forma un poco distinta, pero sí tenía que ver con esta idea de que alguien en esta sociedad
en este común que nosotros creamos como seres humanos, como en este, entre comillas, pacto implícito que hay entre todos de llevar la fiesta como en paz, alguien tiene que poder decidir de ciertas formas cómo se van a llevar las cosas. No sé cómo explicarlo sin irme tan en una comparación asincrónica de respecto al tema temporal, como sin que suene muy actual, porque era distinto a la concepción que actualmente nosotros tenemos, pero la ciencia misma y el corazón del ramo de derecho romano es este sentido del derecho. Jus se podría definir como derecho. ¿Por qué? Porque hay una parte histórica, que se confunde con historia, pero romano, y en algún momento le he hecho ese alcance, es un ramo complejo porque es el primer ramo que te enfrenta al derecho, a derecho como disciplina, como ciencia y como lógica. Entonces es un ramo que entrega muchas herramientas que a lo mejor a nivel materia, como a nivel de a nivel sustantivo, a lo mejor no a lo mejor en un futuro no les va a servir mucho el tema de saber la época o cosas así, a menos que se quieran dedicar obviamente a la historia, pero a lo mejor para resolver en otros ramos de la carrera no les va a generar como la materia en sí la mayor de las herramientas, pero lo que sí les va a generar es el cómo ustedes abordan la materia, cómo se estudia el derecho romano, el cómo se genera esta lógica del derecho en sus cimientos, digamos. Esas herramientas sí les van a servir para abordar varios ramos de la carrera, sobre todo los que son de derecho civil. Ustedes van a entender, pero absolutamente la materia romana cuando tengan civil bienes. Se los doy firmado que van a entender muy bien cuando tengan civil 3. Pero hasta ese punto en sí, las herramientas de estudio, el enfoque que le puedan dar a los ramos les va a servir para después abordar otros. Entonces, como que quiero orientar un poco el taller hacia esa idea, no tanto como al repetirles contenido, sino a que generen las herramientas para abordar ese contenido. Y no solo que aprueben a final de semestre, sino que aprueben al final de la carrera. Como que ese es un poco el enfoque, a lo mejor un poco idílico, pero así nomás. De nuevo, Youth, como decíamos, es el primer ápice de derecho, no en el sentido eh, normativo, si se pudiera decir, porque todos acá tenemos conocimiento de que existe el Código Hammurabi y otras recopilaciones o indicios, digamos, de nacimiento de derecho. Pero a lo que quiero abordar con esto es que el jus se toma como la concepción de que alguien tiene la legitimidad de ejercer violencia. Y violencia no lo entendamos como golpes, física, mano a mano o algo así. Violencia, por ejemplo, se define como que tiene la potestad, la presión o el poder de ejercer decisiones, de ejercer actos que van a repercutir en la vida de otras personas. Por ejemplo, existen el jus que se genera en el juez que toma la decisión y el que cuando se generan las leyes o cuando se generan los medios para que luego se vea si se infringió o no algo. Ahora, principalmente cuando ustedes pasen a ver acciones, si bien en el derecho romano no existía esta distinción tan clara que existe ahora respecto al derecho civil y al derecho penal, se veían más o menos un poco entremezclados, sí tienen que enfocarlo en una lógica civil, sí lo tienen que ver como un tema netamente civil, más que nada para que no se confundan tanto, porque en Roma funcionaban distinto. Es imposible no asociarlo un poco a cómo funcionamos ahora, porque al final de ahí viene toda nuestra tradición, pero sí es importante, digamos, entender que no estaban tan separados como ahora, pero tampoco estaban tan juntos y es un poco más fácil abordarlo si lo ven como civil. En esa misma línea, ¿a qué se refiere con el hecho de poder ejercer decisiones mediante la fuerza, al hecho de la violencia legítima? Por ejemplo, el hecho de que una persona pueda encarcelar a otra, que alguien tenga el poder
de dejar sin libertad de circular a otra persona, de reprenderla y de recluirla, es violento. Pero no es violento porque a lo mejor le pegue o algo así, pero es violento porque significa poder, significa el ejercicio del poder. En otras cosas, por ejemplo, cuando uno somete a un litigio o somete a alguna decisión a algo y el juez decide algo, es... les voy a poner el caso para hacerlo un poco más fácil. Por ejemplo, no sé, Juanito le debe a Pepe 100 pesos. Se van a juicio y el juez decide que hubo errores en el proceso. Entonces se declara que está todo malo, básicamente. Entonces es violento hasta cierto punto el hecho de que no se pueda hacer el pago solamente por un tema de proceso, que es algo que a veces pasa en la realidad. O más bien, Juanito le debe a Pepito, Pepito lo mete a juicio, a Juanito le quitan la casa y le rematan la casa para pagar la deuda que le debe a Pepito. Es violento, ¿no? Como el hecho de poder retener bienes de otra persona, rematarlos y pagarse. No por el hecho de que sea como, violento doloroso, o violento de un tema psicológico, de un tema físico, no. Violento en el sentido de que significa el ejercicio de un poder. Aunque es justo que si yo no pago se puedan pagar con algo que es mío. Pero no deja de ser el ejercicio mismo del poder. Entonces, entendiendo que eso es como el use, por decirlo de una forma, vamos a entender que cuando existen problemáticas en la vida, antiguamente existía algo llamado la autotutela. La autotutela, que es algo que no es solamente patrimonio de la historia, no es solo patrimonio del pasado, es el enemigo máximo del derecho, es la autotutela. ¿Por qué? Autotutela es básicamente que yo me tomo la justicia por mis propias manos. El hecho de que una persona vaya y arremeta contra otra, por más que tenga a lo mejor un fin muy honorable, por decirlo así, puede tener un fin muy noble el hecho de yo ir contra otra persona. Por ejemplo, mataron a una persona y yo voy y daño a la persona que ejerció eso. A lo mejor para muchos ustedes van a pensar, pero es que eso es como lo justo, y se podría entrar en un debate casi filosófico respecto a si es lo justo o no es lo justo, o algo por el estilo, la ley del talión incluso. Pero en este sentido del jus, el que por más que sea noble a lo mejor la intención, no es legítima la violencia que se ejerce en ese caso. Nosotros, quienes no estamos en una posición de violencia legítima, que sería como el juez o algo así, todos los actos que nosotros ejecutemos en sentido de violencia se tomarán como una autotutela. Y la autotutela no justifica los actos. Entonces, cuando empieza a irse en esa lógica, es que empiezan a hacer la idea del derecho, la tradición del derecho romano, que nosotros exportamos el día de hoy. La idea de que en este pacto, digamos, para que no nos matemos entre todos y podamos solucionar nuestros problemas, vamos a someter nuestros problemas a el arbitrio de una tercera persona. Y esa tercera persona va a estar instruida, va a estar absolutamente educada respecto a cómo solucionar estos problemas, y lo principal es que no va a poder excusarse de solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Yo les estoy hablando todo el rato en temas teóricos, ¿ok? Porque todos sabemos que en la práctica a veces estas cosas pasan, se archivan causas, que quedan como sin efecto, porque al final no deja de ser un sistema que a veces no da abasto, pero acá estamos hablando en un sentido teórico. En un sentido teórico, cuando una persona presenta un caso, cuando una persona presenta un problema a un juez, sea de cual sea el tipo, el juez tiene la obligación de fallar. Se llama principio de inexcusabilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo, no sé, me deben 100 millones de pesos?
que no sé si es el mejor ejemplo porque por la cuantía, pero ya, me deben 100 millones de pesos. Y yo voy y presento al juez. Y el juez me dice, nada, no hace nada, no me toman la causa, nada. Nadie hace nada. Nadie me pesca, básicamente. ¿Qué es lo que pasa en la persona que la justicia o el derecho o el jus en esta época no le está haciendo caso? Lo haré yo, por mis propios medios. Por mis propios medios haré que se ejecute el acto que yo deseo. ¿Y qué va generando eso? Genera peleas eternas. Genera descontrol. Genera que las personas no confíen en sus propias instituciones, se subordinen o haya problemas mucho más grandes. Entonces, aunque en la práctica, en la actualidad, digamos, a veces sucede, en la teoría, la idea de que sean inexcusables las cosas tiene ese origen, de evitar que las personas se tomen la justicia por sus propios medios y con eso generar situaciones que a lo mejor podrían haber sido solucionadas de una forma súper sencilla, pero como los humanos a veces somos como una bola de nieve y cuando cae, 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 se hace más grande, más grande, más grande, un problema que pudo nacer siendo algo súper simple puede terminar en peleas y venganzas históricas. Me acuerdo una vez un profe nos daba el ejemplo de una familia, como, no me acuerdo el nombre, aquí me van a tener que perdonar porque no recuerdo el nombre, pero no sé, que llevaban generaciones y generaciones de la familia peleando, se odiaban. Y ya, no sé, habían pasado como 4 generaciones y los bisnietos, y los bisnietos, digamos, de quienes tuvieron el problema, se llevaban mal, se llevaban horrible, pero no entendían por qué. ¿Por qué se llevaban mal? ¿Por qué se caían mal? ¿Por qué se odiaban tanto? ¿Por qué se hacían como tratos malos? ¿Por qué? Porque era como algo, una venganza histórica. De que uno le hizo algo al otro, se lo tomaron por su propia mano, hubo venganza, básicamente, entonces venganzas mutuas. Y la venganza mutua es autotutela y que genera esas situaciones de descontrol. Entonces, esa es la fina línea de entender la justicia, el jus y cosas así, como solamente en un sentido tan eh, talión, así, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Entonces, a lo que apunta jus es esta idea de poder resolver los problemas de una forma un poco más pacífica. A lo mejor no va a generar la satisfacción absoluta de la persona, pero sí va a reestructurar el imperio del derecho, que se llama. Cuando ustedes estén preguntándose por qué hay ciertas cosas que a veces no tienen mucho sentido, tienen que pensar de que no todas las decisiones que se van a tomar van a ser en pos de la reparación emocional, a lo mejor de la persona, sino más bien de que el derecho se respete, de que se respete la decisión del juez y de que se respete la ley. No solamente en un sentido emocional o emotivo en favor de la víctima. Entonces, el quebrantar ciertas normas, y acá no, en normas no me refiero únicamente a, en un sentido romano y actual también, normas no es solamente leyes, por eso ustedes estudian derecho. Derecho no es solamente ley, porque la ley no siempre es justa. La ley es, por ejemplo, el típico ejemplo, las mujeres antes no podían votar. ¿Era legal? Sí. ¿Era justo? No. Pero el quebrantar la norma, y con norma hago este alcance porque ahora vamos a pasar a ver acciones en la siguiente cápsula. El quebrantar la norma, por ejemplo, un contrato es una norma. Un contrato es una ley para las partes. Y de esta forma se entendía también en Roma. Roma es la excelsa sociedad civilista. Entonces, quebrantar un contrato significaba quebrantar una norma y por tanto quebrantar este orden jurídico, este jus que habíamos propendido entre todos, pero aunque sea solo vinculante para las partes, el tema de un contrato, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple un principio rector del derecho romano como era el pacta sunt servanda o los pactos obligan? Que las personas podían hacer pactos y no cumplirlos y que iba a generar en eso un desborde.
Entonces, por eso se intervienen ante el arbitrio de un juez trifulcas o desentendimientos respecto a materias contractuales, a materias civiles. Entonces, en ese sentido, cuando dos personas tienen como un encuentro en materia privada, por decirlo así, va a someterse de todas formas a esta justicia general, por llamarlo de alguna manera, va de igual forma a someterse al arbitrio de un juez para que resuelva y evitar la autotutela, aun cuando es un tema privado, porque uno pensará que los recursos y la educación que se le va a otorgar a un juez debería utilizarse en solamente problemáticas que son problemáticas para todos, pero los contratos son solamente entre las partes y al resto no le afecta. ¿Por qué tendrían que someterse a el arbitrio de un juez? Por eso, porque aun cuando son normas solo para las partes, el hecho de incumplirlas va a generar que si no se soluciona por un tercero haya una autotutela. Y la autotutela genera descontrol. Y no solamente descontrol entre esas dos partes. Puede generar un descontrol genérico, una autotutela general. Y también existen otros principios contractuales que pueden verse vulnerados, pero que no los vamos a revisar ahora. Eso se los dejo a ustedes en su maravilloso curso de Derecho Civil 4. No, Civil 2. Es contrato, parte general. Bueno, y acto jurídico el primero, pero bueno. Eso para que entendamos como una primera alcance de lo que es use, la violencia legítima, el por qué la violencia legítima se ejerce, valga la redundancia, por quienes estén legitimados, por qué su ejercicio de poder se ve legitimado de esa forma, con qué propósito lo hace, y por qué el hecho de la autotutela o el nosotros ejercer la violencia se ve como un tema un poco más eh, desligado, digamos, de estar legítimo. Se ve lejos de estar legítimo el hecho de el ejercer la violencia por mano propia sin tener las legitimidades para poder hacerlo. Siento que me dio un poco vuelta, pero quiero que quede un poco muy claro. Entonces, eso. Estuvo un poco... Hasta ahí voy a dejar la cápsula porque igual siento que fue como mucha información. Ahora voy a hacer la cápsula de acciones para que la revisen. Vamos a ver acciones personales y acciones reales. ¿Por qué? Porque como les comentaba al principio, el tema de materia que se les pueda confundir con historia, quiero igual pasarla un poco más desapercibida, por decirlo así, que va a estar subida, pero no los quiero confundir. Y acciones es un tema que van a ver latamente y sobre todo que es en sí como la parte, entre comillas, procesal, por decirlo así, del ramo. Entonces vamos a revisarla y eso. Saludos.